Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal de Zoncine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe. Esta vez convocado por nuestro muy querido y tolkieniano Aldarion. Top de Lovecraft. Top de películas basadas en Lovecraft o Lovecraft en el cine. Ya he quemado 3 balas diciendo medianamente bien el apellido de este buen señor. Diréis, joder, Echagüe, no es tan difícil decirlo. 2 puede, 3 vale. Probad a decirlo, no sé, las 40 veces que va a sonar en este vídeo, por lo menos, a mí se me atrapa la lengua. He negociado con Aldarion y es la segunda vez que lo hago. Cuando me llegó su petición, mi primera reacción fue, coño, que no hay tantas películas de Lovecraft, o mejor dicho, buenas de verdad. Y entendedme con esto, para hacer un top 10 de pelis basadas en su obra, es decir, que desde la 10ª hasta la primera, todas ellas de verdad merezcan la pena verse. Le dije, oye, bueno, no se lo dije yo, fue a través de la revista, ¿y si hacemos un top 5? Mejor, que va a quedar mal. Me dijo, un top 10. Aquí estamos. Lovecraft te iba a llamar, Aldarion, el top 10, aquí lo tienes. Te tengo que decir una cosa y os lo tengo que decir a todos. Si este top, en lugar de ser de pelis basadas en obras concretas de verdad del escritor, es decir, adaptaciones, que aparezca el nombre de Lovecraft en sus créditos, fuera un top de películas inspiradas en mayor o menor medida en su obra, permitidme la vulgaridad, pero nos quedaría un top cojonudo. O sea, hablaríamos muchísimo de John Carpenter, por ejemplo, de La Cosa. Os recomiendo que le echéis un ojo a una novelita corta del escritor, que es En las montañas de la locura, una novela que estuvo cerca de llevarla a la pantalla Guillermo del Toro y de la cual solo se quedó una prueba de efectos especiales. Voy a hablar de ese tema, por cierto, en el artículo, creo que en el mes que viene, de la revista Acción, dedicada a esa sección que tengo el placer de escribir de grandes películas que nunca hemos visto, y esta me temo que nunca la vamos a ver. Hablaríamos también de varias adaptaciones de Stephen King, como La niebla, de la cual tenéis un vídeo de un servidor. A King se le considera en parte heredero del espíritu de Lovecraft. Y hablaríamos, como no, como siempre, del Alien de 1979, que, como el propio Lovecraft, tomó prestados elementos góticos para fusionar terror y ciencia ficción. Lovecraft cambió ambos géneros. No sé si fue el primero, de verdad, seguro que no, pero fue un pionero en fusionarlos. Y esas secuelas de su ingenio nos acompañan hasta el día de hoy. No voy a nombrar, sí, venga, voy a nombrarlo. Stranger Things, por ejemplo. Ahí ves cosas que dices, perfectamente podían haber encajado en una novela de Lovecraft. ¿Está comparando Stranger Things? No es el rollo, de verdad. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que ninguna de estas películas, algunas obras maestras, o brazas maestrazas, están basadas en ninguna obra de Lovecraft y, por tanto, se quedan fuera. ¿Y en su lugar qué vais a encontrar? Pues un top, yo creo que apañado. Desde luego el mejor top que yo he podido hacer. Con películas, algunas de las cuales me atrevo a decir que no vais a conocer, porque yo tampoco las conocía, y sin embargo muy notables. Y vais a encontrar también otras en los puestos, vamos a decir, de cola, que las van a acompañar. No voy a decir que para hacer bulto, pero sí para completar un top 10 en condiciones y cumplir así con los deseos de Aldarion. Hoy toca hablar un poquito de literatura. Hoy he traído libros, todo está en los libros. Tenía más libros de Lovecraft de los que pensaba, y de hecho he hecho en falta el de En las montañas de la locura. No sé dónde lo he metido, pero lo tenía por ahí. Casi todos, por cierto, recopilaciones de relatos. Y por cierto, el de En la cripta os lo recomiendo muy vivamente, porque me parece una grandísima recopilación, y muchas de las pelis que vamos a hablar están
en este librito que tendrá poco más de 200 páginas. Empezamos. Howard Phillips Lovecraft, nacido en Providence en 1890, fallecido en la misma localidad en 1937 debido a un cáncer intestinal. A ver, no, el vídeo de verdad no va a ir de este palo. Para eso tenéis a Wikipedia. Sí que quiero, sí que me voy a enrollar un poco. Y a los que seáis muy Lovecraftianos, ahí jugando duro, Echagüe, y queréis pasar de este rollo, adelantad el vídeo porque el top va a empezará en unos minutos. Sí que creo necesario y me gustaría mucho reseñar por encima algunas cosas, porque de este modo me voy a evitar después tener que nombrar según qué conceptos, según qué detalles, porque los voy a tratar ahora. Y además es un autor tan enigmático como sus propias novelas, y eso es lo que me parece también fascinante de este tío y que creo que merece hablarse un poquito. Y luego, los que sois Lovecraftianos, también podéis ver estos minutos para decir que no tengo ni puñetera idea de Lovecraft y que poco más o menos que me acabo de documentar. No me acabo de documentar, me ha llevado bastante más tiempo, pero sí. Detalles escogidos, vamos a decir al azar. Era hijo único de una familia que en principio no le faltó de nada. Su padre fue ingresado durante 5 años debido a una enfermedad neurológica y murió cuando Howard tenía 8 añitos. Su madre, dicen los biógrafos, le sobreprotegió y le impidió jugar con otros niños, y desde muy tierna edad, por cierto, ahí va el detallito, Howard se declaró ateo, algo que al parecer mantuvo hasta su muerte. ¿Tuvo alguno de estos hechos, escogidos por mí de forma inocente al azar, repercusión en su obra, en su vida seguro, en su desarrollo emocional seguro, como nos pasa a todos? Si ya lo tuvo en su obra, eso ya depende de los estudiosos. Pero vamos a lo importante. Detalles que quiero que tengamos en cuenta. De adolescente, a Howard Phillips le chiflaba la poesía. Hasta que un día descubre a Edgar Allan Poe y eso va a cambiar su vida. En estos relatos lo vais a encontrar. No solamente porque los que escriben etapas más tempranas, se está notando que algunas cositas picotea de Poe, sino que directamente más de una vez en algunos de estos libros le nombra de forma explícita, más de una vez. Es así como surge uno de sus primeros relatos, que es Dagon o Dagon, que tuvo su película, y de ella vamos a hablar luego. Fue aquí cuando comenzó a trabajar en Weird Tales, cuentos chungos, a principios de los años 20. La Biblia de las revistas pulp de fantasía y terror, coincidiendo, por cierto, con otro grande, con Robert E. Howard, el creador de Conan, del cual se hizo colega, no de Conan, sino de Robert. Y en esa revista es donde publica sus obras más conocidas y de las cuales vamos a hablar de sus adaptaciones al cine. Bueno, en Las montañas de la locura no, se hizo una adaptación, pero esa directamente me la he evitado ver. No tenía buenas referencias, digo, mira, hasta aquí nos vamos a sacrificar, pero hasta cierto punto. El caso de Charles Dexter Ward o la llamada de... ¿Cómo lo vamos a llamar? ¿Cómo lo va a pronunciar Echagüe? Cthulhu o Chulu. ¿Cómo lo decimos? Voy a ir de guay. Hasta ahora, hasta que me he visto todas estas películas, lo llamaba Chulu, yo creo que como casi todos los hispanohablantes, pero en las películas lo llaman Cthulhu, por lo menos en las versiones originales, así que así se va a quedar, Cthulhu. ¿Comió de la literatura Howard? Mal, porque murió prácticamente en la pobreza. Y, por supuesto, murió siendo prácticamente un desconocido, hasta que en los años 60 es cuando se le empieza ya a considerar un maestro y, sobre todo, lo que os decía antes, un pionero. Guía rápida y ya vamos avanzando de verdad. Conceptos, ideas en la obra de Lovecraft que se van a repetir como el ajo en estas películas. Asociado a él veréis siempre un término muy inquietante, o por lo menos suena como tal, el terror cósmico. Si lo escuchamos de primeras, sabiendo que Lovecraft fusionó terror y ciencia ficción, el no iniciado, entre los cuales yo me encuentro, hasta que ya me documenté del tema, dirá, esto está claro, se refiere al terror cósmico, o sea, naves espaciales, invasiones alienígenas. No, es mucho más que eso. Es cierto que con 12 añitos le empezó a chiflar todo lo referente al espacio exterior
e incluso comenzó a estudiar astronomía por su cuenta, pero el terror cósmico al final es mucho más que eso. Sí, joder, es casi es una filosofía, no sé si de vida o de muerte, pero filosofía y al fin y al cabo bastante deprimente. Antes os he hablado de su ateísmo. Pues bien, al no haber un Dios, nosotros, los humanos, ¿qué seríamos? Somos insignificantes en la grandeza del cosmos. Es decir, no es como aquella pintura de Dios con el dedo índice señalándonos ahí en la creación, no. No seríamos, según esa filosofía, mucho más que insectos y plantas, y por tanto, que somos presa fácil ante cualquier amenaza. No va a haber un Deus ex machina que nos salve. Estamos condenados a desaparecer. La ciencia en general obsesiona a Lovecraft. De hecho, por edad vivió en la época en la que Einstein publica la teoría de la relatividad, y eso ha llevado a enlazar esos universos subterráneos de Lovecraft con supuestas curvaturas en el espacio-tiempo, pero ahí no me voy a meter. Los mitos de Cthulhu. Esto es de primero de Lovecraft. Resumen, tenemos a los llamados primigenios, extraterrestres poderosísimos que permanecen ocultos en la Tierra o en el mar incluso antes de que existiera el ser humano, y de hecho se podría pensar que estos primigenios son los que nos han creado nosotros. Además son capaces de controlar el espacio-tiempo. Uno de esos primigenios sería el famoso Cthulhu. Sin embargo, hay seres humanos que han visto a estos primigenios, han contactado con ellos, han caído en sus redes y prácticamente han conformado una secta en torno a los primigenios. Y este sería otro de los puntos claves en Lovecraft, la locura en la que cae presa esta gente al no poder asimilar, al no poder desentrañar del todo el misterio de esas fuerzas ocultas en nuestra naturaleza. Existen más dioses en los ciclos de Cthulhu. Están, por ejemplo, los arquetípicos, que serían los enfrentados a los primigenios. Vendrían a ser más buenos, aunque tampoco mucho, pero en este jardín no me voy a meter, entre otras cosas porque estos otros dioses ya no los creó Lovecraft, los creó August Derleth, pertenecen al llamado círculo de Lovecraft, compañeros como August, del escritor en Weird Tales, que expandieron los mitos de Cthulhu en sucesivas obras. Más cosas. En varios relatos de Lovecraft cita el Necronomicon, el libro de los muertos, del, palabras textuales, demente árabe Abdul al-Hazred, el que lo ha leído todo, ese podía ser el juego de palabras. El libro que todo aquel que lo lee, el Necronomicon, cae preso de la locura. Siempre me ha chiflado este mito. Es que lo han explotado muchísimo, e insisto, sin citar a Lovecraft, y por eso estas pelis se quedan fuera. Lo tomó prestado Sam Raimi para su trilogía de Evil Dead. Al final, una peli como Ju-On, como La Maldición, y el remake con Naomi Watts también toma eso de base, sustituyendo el libro por una cinta de vídeo que mata a todos aquellos que la ven. El propio Lovecraft se jactaba de que mucha gente daba por hecho que la existencia del libro era real y que Abdul al-Hazred era un personaje real. En esencia, ese libro, que no existe, se trata de un grimorio, un tratado de ángeles y demonios. Quizá debido a que tiene un relato hiperbreve que es Historia del Necronomicon, y refería a la historia del libro como si fuera cierta, eso ha provocado que durante muchas décadas haya gente que crea, no, el Necronomicon es verdad, es un libro, un grimorio, tal, que al parecer hay una maldición en torno a él. Falso. Y eso es un meritazo de Lovecraft. Detalles escénicos de su obra. La mayoría de su obra transcurre en Arkham, ciudad ficticia de Massachusetts, que bien podría ser Salem, donde las brujas. Arkham, joder, tengo por ahí un par de videojuegos de la Play donde aparece ese nombre. Los fans de DC os suena porque es el nombre elegido en homenaje para ese sanatorio en el que está recluido el Joker. También veréis que se cita mucho en las películas la también falsa Universidad de Miskatonic. Por último, un detalle interesantísimo. El miedo, la fobia de Lovecraft a las bajas temperaturas. Era incapaz de aguantar temperaturas inferiores a los 20 grados.
y eso va a tener su reflejo también en la obra y, consecuentemente, en algunas de las películas. Una pregunta interesante es ¿por qué Lovecraft? Y esto quería reflexionar también, porque en sus adaptaciones al cine parece que ha tenido más mala que buena suerte. ¿Por qué no hay de verdad quiero decir, entendedme, joder, acá hay películas que me gustan mucho, pero 1, 2, 3 obras maestras y que supongan adaptaciones definitivas del escritor? No lo sé. Joder, mierda, tío, o sea, da una explicación, venga, la voy a dar. Es posible, primero, que haya caído en las manos equivocadas. Por ejemplo, en varias películas que voy a nombrar hay secuencias que son de un salvajismo y de un gore en ocasiones difíciles de asumir, cuando eso en los relatos de Lovecraft no está. Es decir, esas descripciones no las lees. Es cierto que se intuyen en sus páginas cosas horripilantes, horribles, pero muchas veces Lovecraft las despacha con frases del tipo aquello que vimos era de una aberración tal que nos condujo a la locura tal. Elegancia. Era mucho más elegante Lovecraft de lo que demuestra en las adaptaciones. Y me da la sensación de que mucho director, sobre todo oportunista, pensaba, oye, muy guay todo esto de Cthulhu o Chulu, como lo queréis llamar, pero así no me llega, o sea, con el rollo, en plan ruidos en las paredes, ventanas que se abren, puertas que se cierran, aquí no vamos a acojonar al respetable. En su lugar, ¿qué hacemos? Destripe, vísceras y gadillos como si fuera la fiesta de San Martín. Así que hay que impactar. A mí eso me parece un error. Es legítimo, oye, guay, muy respetable, insisto, que hay alguna película muy asquerosa y muy divertida y es posible que te funcione y en algunos casos lo ha hecho, e incluso que sea divertido, insisto, pero pierdes la elegancia. No podemos decir que determinadas pelis de este top sean elegantes. Y directores como Alejandro Amenábar o M. Night Shyamalan pues nos han demostrado que, oye, que se pueden hacer muy buenas historias de fantasmas y de terror sin cerrar, ni mutilar, ni descuartizar a nadie. Vamos al lío con menciones especiales para películas que voy a dejar fuera del top por la sencilla razón de que hay otras que me gustan más. También es verdad que joder, no ha sido tan adaptado, menos de lo que cabría esperar. O sea, de lo más reciente que tenéis, está en el Gabinete de Curiosidades, precisamente de Guillermo del Toro, lo tenéis en Netflix, su particular obra de Alfred Hitchcock, que se ha marcado con un capítulo dedicado al relato del modelo de Pinkman, con un resultado, desde mi punto de vista, bueno, pues sin más. Y también está la serie de Territorio Lovecraft, que se estrenó en 2020 y de la cual nadie se acuerda ya. La verdad es que no cuajo. ¿Cuáles dejo fuera? Dejo fuera Granja Maldita, 1987, de David Keith y protagonizada por el chaval de Cuenta Conmigo, Stephen King, otra vez, que el chaval de Cuenta Conmigo que no es River Phoenix. Para mí, de las más flojitas que he tenido la oportunidad de ver inspiradas en Lovecraft, en este caso, en una historia que es El color del espacio exterior y que voy a nombrar unas cuantas veces más porque creo que ha sido adaptada con no os digo yo que de forma maravillosa, pero con un poquito más de fortuna. Dejo fuera La maldición del altar rojo, 1968, de Vernon Sewell. Flojita también, a pesar de reunir de nuevo a Christopher Lee y Boris Karloff. Película basada en el relato Los sueños de la casa de la bruja. Efectivamente, hay mucha brujería, pero poca sustancia y gracia en una película para mí de las más olvidables que voy a citar. Dagon o Dagon, La secta del mar, año 2001, producida por Brian Yuzna, va a salir este nombre mucho, y dirigida por Stuart Gordon. Stuart Gordon. No me he vuelto loco como Howard Hughes en El aviador. Repito este nombre para que os acostumbréis porque en este vídeo lo vais a escuchar unas cuantas cientos de veces. Dagon o Dagon, película española de la Fantastic Factory, aquel experimento de Filmax y marchando una de pulpo a la gallega. Perdón de verdad por el chiste malo y fácil. A ver, creo que a esta película se le nota algo que se ha nivelado afortunadamente en el cine español, y eso es que habría sido
más novedosa, más rompedora de haberse estrenado esta peli, digo, Dagon, 10 años antes. Se nota, para mi gusto, que va muy a rebufo del terror norteamericano. En su mayoría es una peli de zombies. Y es verdad que, joder, que en sus minutos finales abraza ese punto de locura Lovecraftiana. Me parece lo más interesante de esta peli para mí es la mini historia de Paco Rabanne. Y cómo siendo él un niño surgió esta secta de Dagon. Más interesante eso que el resto de la película. Película, por cierto, dedicada a Paco, ya que se estrenó muy poquito después de su muerte y joder, vaya final cinematográfico que tuvo Raval. Y no estoy hablando de la película en sí, porque hay que reconocer que este Dagon incluye la secuencia más salvaje y más dura, por lo menos para mi gusto, de este top, con el pobre Paco Rabanne. Otra que dejo fuera, El Resucitado, 1991, de Dan O'Bannon, nombre el cual, antes de pronunciarlo, tenemos que limpiarnos la boca con salfumán, ponernos en pie, cosa que no voy a hacer para no salirme de plano, por ser uno de los padres de Alien. Esta película del Resucitado se basa en el caso de Charles Dexter Ward, novela de la cual también creo que vamos a ver adaptaciones mejores. Bueno en la película... Buenos efectos visuales, especialmente los referidos a toda esa resurrección de la carne que propone la peli, pero por lo general también una peli, vamos a decir, de relleno. Otra peli es ¿Por qué llora Susan?, del año 1967, de David Green, título original de Shooter's Room, La habitación cerrada, con Oliver Reed como rostro más conocido del reparto y, con diferencia, el mejor actor de todo el elenco. A ver, ¿qué de los 60 es esta peli, de verdad? Y cómo se nota aquí la influencia del blow up, en algunos casos maligna, y de Michelangelo Antonioni. Eso había golpeado muy duro y en este caso, insisto, para mal para mí, porque da la impresión que se utilizan muchos recursos raros de cámara porque sí, para ir de moderno. De esta peli os diría que es una copia barata de Perros de paja, si no fuera porque es anterior a Perros de paja, la peli de Peckinpah. Así que ese sí que es un puntito a su favor. Un poquito de Casas Encantadas, algún detalle a los Psicosis, poco más. Otra fuera, Un castillo alucinante, 1995, Castle Freak, en su título original, dirigida por Stuart Gordon. Se inspira muy libremente en El extraño, que es un cuento que versa sobre un hombre solitario que vive en un castillo más solitario aún y que descubre que en su interior vive un monstruo deforme. A ver, os mentiría si os dijera que me ha aburrido la película. O sea, más bien lo contrario. Es verdad además que tiene ese romanticismo freak tan propio de Lovecraft, pero me da la sensación de que a Gordon aquí le impactaba... mejor dicho, le importaba más impactar con alguna secuencia de torturita y tirar del manual del buen slasher y del buen giallo italiano que captar de verdad el espíritu y la letra de Lovecraft. ¿Se puede ver? Se puede ver, si no sois muy hipersensibles, claro. A mí casi me gusta más Stuart Gordon cuando se pone un poco más fino y diréis, joder, ¿en algún momento lo ha hecho en su vida? Pues sí, en el episodio que dirigió en ese histórico recopilación de Masters of Horror titulado Tras las paredes. Pero es verdad que este hombre, si no mostraba unos pechos en pantalla, de verdad yo creo que no se quedaba tranquilo. Ahora sí, top 10. Este top lo querría haber hecho 23 minutos, no está mal, Echagüe. Hemos hablado de muchas pelis y de muchas cosas de Lovecraft, no ha sido un tiempo tirado en vano. Este top lo podría haber hecho por la tarde, pero digo, lo quiero hacer de noche. No lo quiero hacer con luz solar. Es decir, quería hacerlo no en penumbras, pero coño, me apetecía, me motivaba más mirar por la ventana, ver la luna llena. Estoy en Madrid, así que no veo ni luna, ni estrella, ni nada. Pero digo, si lo hago esto a mediodía, como que no estoy puesto en el tema. En el número 10, muy por los pelos y casi por descarte, y creo que podría a lo mejor haber escogido alguna otra. Me voy a quedar al final, y tras debatirlo mucho de verdad, Darion, con Color Out of Space 2019 de Richard Stanley, basada en ese color que vino del espacio o el color que cayó del cielo. Os lo podéis encontrar con diferentes títulos en castellano. De nuevo Arkham, en este caso una familia que busca un modo de vida alternativo al de la ciudad, creando una granja
en medio de la nada y en cuya propiedad una noche cae un meteorito púrpura. Sin duda la película, de verdad, es Lovecraftiana y muy reconocible también en su descenso a la locura, pero por lo general es una peli que también me demuestra por qué no se adapta más a Lovecraft, porque al final te das cuenta de que es difícil hacerlo sin que te quede una narración en imágenes tan irregular como es en este caso. Empieza bien, de verdad, la peli mola como empieza, te intriga, te interesa, es todo un poco rollo Spielberg, así para entendernos. Pero bueno, al final, por las buenas intenciones, la doy en el número 10. Y por el pobre Richard Stanley, que os recomiendo que os leáis próximamente un artículo mío en Películas Malditas sobre lo que pasó ese pobre hombre dirigiendo La isla del Dr. Moreau. En el número 9, pues machos y machas, me voy a quedar con La herencia de Valdemar, 2010, película española de José Luis Alemán, con un generosísimo presupuesto de 13 millones y una película muy publicitada en su día por estar producida con 0 subvenciones públicas. Película que en sus créditos ya avisa, inspirada en Lovecraft. Así en general no está basada en ninguna obra concreta, pero hay menciones a varias, como El terror en Dunwich, por ejemplo. A ver, esta película, y os recomiendo que miréis reseñas, a esta película se le dio hasta en el cielo de la boca. Es cierto que es una película llena de lugares comunes, pero a su vez en esos lugares comunes, en esos tópicos, en ese clasicismo, es donde está para mí su mayor atractivo. A mí me ha entretenido mucho esta herencia Valdemar, a pesar de que hay en ella un buen número de cosas mejorables. No en sus actores, por cierto, que son maravillosos la mayoría, pero te da la sensación a veces de que los diálogos suenan un poco forzados. Por cierto, me llama la atención que mucha gente la pone a parir porque deja abiertas sus tramas. Efectivamente, se estrenó un año después su continuación, que es La sombra prohibida, que ya aprovecho para deciros que esa sí me ha aburrido y sí que me parece una película que tiene muchos menos atractivos que esta. A lo que voy, si la película os parece horrible, la de La herencia Valdemar, creo que el último problema que podéis tener con ella es que sea una película que se quede abierta. ¿Eso significa que pasa? ¿Que nada de lo anterior ha merecido la pena? No sé, yo eso no lo acabo de ver, pero es que me ha hecho gracia que mucha gente diga, es que se ha quedado todo abierto, jue. ¿Quién os iba a decir ahora que una de cada 3 películas acababa con un final abierto? A esta película se la masacró cuando a mí, de verdad os lo digo, me parece más que digna. Por cierto, de las últimas películas de nuestro licántropo favorito, Paul Naschy. En el número 8... El monstruo del terror, año 1965, de Daniel Hale, o Die, Monster Die, muere, monstruo muere, con, qué título tan de aquellos años, de verdad, con Boris Karloff y producida por la AIP, la misma que produjo las adaptaciones de Roger Corman de Poe. Saludo aquí para Roger, luego a lo mejor sale, por cierto. Pero en esta ocasión, para mí, con mucho menos talento y mucho menos ingenio, que en las películas de Roger Corman. Y lo cierto es que por momentos parece más una peli basada en Poe que en Lovecraft, como una variante de Casas Encantadas. Es una peli simpática, pero yo creo que sin más para los completistas de Lovecraft en el cine. Pero por lo general, prescindible. A mí no me consigue trasladar ese escalofrío Lovecraftiano que siempre se espera. Pero, oye, es una película que visualmente tiene su punto, se puede ver. En el número 7, Necronomicon, El libro de los muertos, 1993, película dirigida por 3 directores, ya que es una película de episodios. Tenemos por ahí a Christoph Gans, tenemos a Susuke Kaneko y, cómo no, a otro de los que va a salir aquí bastante, que es Brian Yuzna. Un francés, un japonés y un norteamericano se juntan para marcarse un Lovecraft. Y creo que por el tono de cada historia podréis adivinar a qué director pertenece cada una. Se basa muy lejanamente en 3 historias. Las ratas en la pared, Aire frío y Los que susurran en la oscuridad. La primera es la más clásica, más de fantasmas. Me parece un buen comienzo. La segunda, en la que veréis cosas de Reanimator, es un pasito adelante. Y la tercera, la de Brian Yuzna,
es inenarrable. O sea, no os digo por mala, os digo porque es una casquería no fina, o sea, más bien cazurra. Pero, oye, si eres capaz de mirarlo con distanciamiento y te lo tomas esto con el cachondeo que merece, divertida. Aparte que me gusta cómo ha captado ahí Brian, me voy a tomar esa familiaridad, ese infierno tan particular y muchas veces insinuado en las obras de Lovecraft, pero no visto con estos ojos tan morbosos. Os lo vais a pasar bien. A algunos os va a repugnar. Y si sois sensibles, de verdad, no la veáis. Películas como muchas de este top, al final esta del Necronomicon con muchas limitaciones. De hecho, solo se lanzó en su día en el mercado del vídeo, por lo menos en España, pero los que sois Lovecraftianos tenéis que verla. Y con el actor Lovecraftiano por excelencia, estaba tardando en salir, Jeffrey Combs, haciendo del mismísimo escritor, ya que, por supuesto, es el encargado de abrir ese Necronomicon prohibido y narrarnos estas tres historias. En el número 6... Resonator o Resonator, como queráis, 1986, Stuart Gordon, producida por Brian Yuzna. En enormes letras, en los créditos iniciales, podemos leer H.P. Lovecraft's From Beyond, porque hay que decirlo todo, cogieron lo de Resonator los distribuidores en España para aprovechar el tirón de Reanimator. ¿Vamos a hablar de Reanimator luego? Sí. En el reparto, de nuevo, Jeffrey Combs. Y de secundario, uno de los polis de Dawn of the Dead, de Romero, Ken Foree. El de la peli... ¿Cuál es Dawn of the Dead de Romero? A mí me suena el remake que hizo Zack Snyder. La de los grandes almacenes de los años 70. Aquí, ¿qué vemos? Vemos aparatos que llevan al plano físico, o este científico es lo que investiga, universos que son invisibles al ojo humano. Vemos medusillas voladoras con dientecitos, así, vemos derretimientos de cara, vemos bastante morbillo, en ocasiones barato, y en general viscosidad de la buena en una película donde lo mejor, sin ninguna duda, son esos maravillosos trucajes artesanales. Y es verdad que además esta película tiene ese pie entre lo científico y lo fantástico que a Lovecraft le ponía. O sea, con esas referencias a la glándula pineal del cerebro como supuesta puerta a un universo más allá del físico. Porque lo que plantea la peli es interesante. Dices, ¿y si la esquizofrenia no es una enfermedad mental, sino una capacidad especial para ver más allá de lo que se percibe a través de los sentidos? No lo he vendido mal, ¿no? En el número 5, El Palacio de los Espíritus, ahora sí, 1963, de Roger Corman. Con guión, o metiendo mano en el guión, o haciendo algo con el guión, Francis Ford Coppola. Con Vincent Price y Lon Chaney. Y basada en la novela corta El caso de Charles Dexter Ward. Ambientada en la localidad de Arkham, como no, en Nueva Inglaterra. Un pueblo maldito donde viven mutantes. Eso es lo que os va a ofrecer. Se menciona el Necronomicon también, ese libro que permite comunicarse con dioses oscuros que llevan gobernando el mundo desde siempre. Veréis asesinatos aquí, veréis una posesión, veréis un retorno de la tumba y por encima de todo veréis venganza contra todo un pueblo por parte de un muy perverso, y eso mola un montón, Vincent Price. Y con ese final que no invita a la tranquilidad, no llega para mí a la altura de películas de Corman sobre Poe. De hecho, esta película curiosamente acaba con una cita de Edgar Allan Poe. Pero, joder, se agradece el intento, lo intenta. Y desde luego conserva ese buen gusto de ese terror modesto, pero hecho con muchísimo corazón. Topicazos, tío. En el número 4, ¿qué película he elegido? Las tengo apuntadas, no os creáis. Die Farbe, año 2010, de Juan Bu. ¿Y eso qué es? Película alemana, basada en el color de fuera del espacio, el color que vino del espacio exterior, como la de Nicolas Cage. De hecho, el título, si metéis el título en el traductor de Google, os saldrá como El color. Película desconocida en España y, sin embargo, para mí, la mejor
adaptación con diferencia de este relato que ya os he citado media docena de veces. Muy influenciada esta película por el Haneke o el Haneke de La cinta blanca, pero muchísimo, muchísimo. Y aunque se toma sus licencias, por ejemplo, en la época, se supone que aquí la acción tiene lugar poco antes de la Segunda Guerra Mundial, o en el punto de vista, porque aquí la familia de granjeros es secundaria y la historia se narra desde la óptica de otros personajes, a mí me parece de verdad de las películas más inquietantes y elegantes de este top. Y creo que logran no solo actualizar y poner al día, sino condensar esa auténtica esencia Lovecraftiana. Vamos ya con el top 3, el top 3 para mí. Zona caliente. The Whisperer in Darkness, año 2011, de Sim Braney. ¿Qué has visto, Chagüe? ¿Dónde te has metido? Basada en el relato El que susurra en la oscuridad, del año 1930. The Whisperer in Darkness, el susurrador en la oscuridad, esto es cine indie, pero... O sea, no indie de no, Tarantino en los 90, Robert Rodríguez, cine indie de verdad, cine independiente, al margen de cualquier estudio o de cualquier nombre remotamente conocido. Es una peli indie, también os digo, para lo bueno y para lo malo. Para lo malo, ¿por qué si la pongo en el número 3? Porque se le notan sus limitaciones. Se le notan que algunas actuaciones podrían ser mejores. La puesta en escena, sobre todo en interiores, canta a veces. Pero también es cine indie para lo bueno, porque esta es una película que se ha intentado hacer al margen de su tiempo. Es tan retro que casi yo la calificaría de semi-experimental. De hecho, reparad en el cartelito que habéis visto de la peli hace unos segundos a la derecha de este cabezón. Lo notaréis desde el mismo inicio con sus créditos. Pensaréis que os habéis equivocado, que estáis viendo una película que hacía programa doble con El pueblo de los malditos, por citaros alguna, de los años 60. Y eso le hace sumar puntos para mí. Tiene su encanto, este experimento retro. Y por encima de todo, esta película sí es Lovecraft. Esta película sí es Lovecraft, vamos a decir, de forma ortodoxa, a más no poder. Y trata temas interesantes, trata sobre cómo el folclore, cómo la leyenda, puede ser real desafiando a la ciencia oficial. Y eso también es una idea que encontramos en el escritor. En un momento dado, un personaje dice algo así como: la superstición de hoy es la ciencia del mañana. Y eso ya me parece... ¡boom! Apasionante. En Lovecraft vemos ese tira y afloja en sus novelas. Siempre entre la ciencia oficial, lo que se puede demostrar empíricamente a través de los sentidos, y por otro lado lo que se escapa a nuestra comprensión y es indemostrable. La película que nos narra una invasión extraterrestre, así lo podríamos resumir y yo quedarme tan campante, y es un homenaje. Es un homenaje disfrutable y que capta esa fusión entre terror y ciencia ficción de la cual el escritor fue uno de sus primeros artífices. La segunda película, para mí mejor que yo he visto en mi vida, basada en una historia de Lovecraft, es La llamada de Cthulhu, del año 2005, dirigida por Andrew Lehman, con guión del director del anterior, Sim Braney, con la cual hace una dupla perfecta. Antes que os he dicho que The Whisperer in Darkness era una película retro y super indie. Aquí, en la que supone, por cierto, la única película, en realidad mediometraje, porque dura 3/4 de hora, que adapta, entendedme, que adapta el relato primigenio, nunca mejor dicho, que da origen a los mitos de Cthulhu. Esto ya no es que sea retro, va más allá. Estamos ante una película muda, una película rodada con cámaras y lentes añejas y que trata de pasar y de engañarnos porque sea una película del año en que se ambienta el mismo relato de Lovecraft, 1925. No veréis travelings en esta película, no veréis zooms, no veréis técnicas, salvo un poquito de montaje que dices, en el año 25 no montaban también las películas, que me perdonen los rusos,
No veréis cosas que remitan a la modernidad en esta película. Trata de dar el pego, en plan, cae en vuestros brazos y decís, coño, esto es una película muda del año 25 y mola un montón. Es un experimento que, como la anterior peli, deja, para mí, un sabor de boca excelente. Y yo creo que al aficionado de Lovecraft también. Para mí, este era el camino. Porque además nadie puede decir que no sea fiel al relato esta peli y a su espíritu, creando también esa desazón tan propia de su literatura. No hay mayor fortuna en el mundo que la incapacidad de la mente humana para relacionar todo lo que hay en él, algo así, dicen en la película. Me parece penoso, suena muy grave eso. Me da mucha pena que esta película, esta llamada de Cthulhu y la anterior, El que susurra en la oscuridad, sean películas tan desconocidas, tan indies y con tan poca distribución y con tan poco predicamento. En el número 1. ¡Ay! ¿De qué película no he nombrado? No la he nombrado hasta ahora y de la cual tengo por aquí, por cierto, el relato. Pues sí, chicos. Reanimator, 1985, dirigida por Stuart Gordon con los ya mentados Brian Yuzna de productor y Jeffrey Combs en el papel de su vida como el Dr. Herbert West, reanimador de cadáveres, como se dice en el relato. Desde sus mismos créditos, esta peli, a lo Vértigo, con la música saqueando además a Bernard Herrmann, yo es una película que ya me cae simpática, ya me entra bien. Esta, además os la recomiendo, decís, joder, el gore es que no puedo con él y tal. Yo tampoco, si os soy sincero, yo tengo mis límites, o sea, yo hay películas bastante famosas que no quiero ver y no voy a ver. Yo os diría que esta es una muy buena película para iniciarse en el gore, y me voy a explicar. ¿Es bestia la película? Tiene cosas muy bestias, pero lo incorpora todo o lo entrega todo a la farsa, al cachondeo, a la fiesta, a la broma. Y eso hace de ella la película con diferencia más divertida de verdad de este top. Tiene momentos mágicos la película, el momento del gato, el momento de la cabeza del científico y su falta de equilibrio en la mesa, el trapicheo en la sala de cadáveres. Del relato original de Lovecraft, como casi todas las películas que hemos visto, pues oye, pues coge pues, lo que le interesaban aquí a Brian Yuzna y a Stuart Gordon. Coge el nombre de Herbert West, coge la premisa del científico obsesionado con devolver cadáveres a la vida, que no deja de ser una variante del Frankenstein de Mary Shelley, y poco más. Pero Stuart Gordon se las apaña muy bien para coger, por lo menos, oye, la esencia del relato e incorporarlo eso, al cachondeo desenfrenado, a la farsa, a la juerga. Más de 2 y más de 3 risas tontas, me atrevo a decir que se os van a escapar. Cuenta esta película además con 2 secuelas más, que yo me acuerdo ahora mismo, pero muy inferiores, incluyendo, por cierto, la novia de Reanimator, que, casualidad o no, esas 2 secuelas están dirigidas no por Stuart, sino por Brian Yuzna. Y hasta aquí este top dedicado al cine que nos ha dejado las adaptaciones de Lovecraft. Aldarion, espero haber cumplido, tío. Espero que haya sido de tu gusto, aunque luego no coincidas con ninguna película. Además, vas a comentar este vídeo. Me vas a decir qué te ha parecido, no te vas a cortar ni un pelo. Espero tus críticas. Crítica no significa necesariamente algo negativo, puede ser una crítica positiva, pero cuando digo espero tus críticas, espero tus críticas negativas y espero las críticas negativas del resto. No, ahora en serio, Aldarion, espero que te haya gustado. A mí me ha molado un montón meterme en este universo y reencontrarme de algún modo con Lovecraft y volverlo a leer, chicos. Eso os lo recomiendo, que mola mucho. Y dices, joder, un libro de relatos, de verdad, antes de ir a dormir. Eso, se te caen los párpados solos. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís. Tenéis las instrucciones un poquito más abajo. Y antes de las instrucciones también tenéis el botón de like. Y tenéis el botón de suscribiros. Gratis, total, like, suscripción, ayuda mogollón. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine con las instrucciones de rigor. Se me había ido la pinza. Ya sabéis, las plataformas para ponerse en contacto con la revista, WhatsApp, infalible, Telegram, me parece que me corrijan, pero creo que estamos ahí también. Oye, quiero que
Jaime Echagüe me haga una crítica a la carta de Granja Maldita, por ejemplo. Hombre. Oye, por la causa, aquí todos merecéis el mismo trato, pero vamos, me molaría más de Reanimator, por ejemplo. Oye, sin ir más lejos. La que queráis, ya sabéis, con límites en el gore, por cierto. Y aparte de seguirnos viendo en el canal de Acción Cine en YouTube, nos vamos a seguir leyendo en este, que es el de mayo, ya casi junio, y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.